Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristóbal Fallat, soy profesional de cultura, de bienestar institucional. Bueno, vamos a empezar hoy, vamos a seguir, a continuar nuestro taller de sombras, como ya lo hemos venido trabajando. Recuerden que primero hicimos el de introducción al dibujo, las bases, ejercicios. El segundo que manejamos fue en cuanto a la parte de ejercicios también para soltar, para aplicar las sombras, unos conceptos básicos. Entonces hoy lo vamos a continuar. Poco a poco seguiremos avanzando en este tema de lo que hacía de todo lo que les expliqué de sombras. Entonces hoy lo vamos a ver un poquito más aplicado en cuanto a la realidad, ¿no? Entonces recuerden que tenemos que ir con el proceso de todo lo que hemos venido haciendo, entonces de cómo empezamos a dibujar, cómo empezamos a sombrear. Todo esto es súper importante, todo lo que hemos venido hablando, el proceso, todo lo tenemos que llevar completamente. Buenos días al profe Félix que me está saludando. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, estaré pendiente de sus comentarios, ¿vale? Entonces empecemos así poco a poco. Bueno, entonces si recuerdan bien, vamos a correr aquí un poquito más hacia la luz. Si recuerdan bien lo que habíamos hablado, eh, de cómo aplicar las sombras, los ejercicios para soltar la mano. Vamos a empezar a aplicarlo un poco más, ya como dando más realismo. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy chévere donde vamos también voy a explicar un poco en cuanto a las técnicas del dibujo, cómo se realizó y todo. Bueno, entonces, como yo les decía la otra vez, todo esto simplemente se maneja de una forma con figuras muy básicas, ¿no? El dibujo, y le vamos a dar un poco más de realismo. Vamos a empezar con figuras muy geométricas, cosas un poco más planas, más sencillas, ¿listo? Entonces tenemos acá, vamos a hacer un cilindro, ¿cierto? Lo vamos a volver en un aspecto un poco más tridimensional. Recuerden siempre lo que les decía, entonces tenemos que tener en cuenta nuestro foco de luz, ¿no? De dónde viene nuestra luz, ¿sí? Recuerden también que no siempre es que yo dibuje esto, ¿no? Simplemente es como para que me entiendan más o menos y se lo vayan memorizando muy bien. Ya poco a poco con la práctica, pues uno en su cabeza, en sus ideas sabe de dónde viene la luz. Entonces vamos a decir, vamos a empezar siempre muy suavemente, vamos a ir haciendo los ejercicios muy sencillos, entonces la idea es que la línea poco a poco casi que se desaparece. Entonces yo empiezo acá sombreando muy suave, vamos sombreando suave, ¿sí? Voy a bajar la parte de la luz, entonces, a ver, imagínense, yo trato acá de mostrar como con la mano, imagínense que la luz no está totalmente lateral, sino viene un poco más en esta dirección, ¿sí? Entonces yo tengo ahí, voy empezando a sombrear suavemente, acá también, y vamos a ir aplicando todo. Espero que hayan practicado, que le hayan puesto bastante compromiso al asunto. Recuerden lo que siempre les digo. Esto es de práctica, cualquier cosa en la vida, cualquier arte, cualquier oficio, todo simplemente es práctica y práctica y práctica. Entonces si ven cómo voy sombreando acá poco a poco, vamos a poner también lo que hablábamos de la sombra proyectada. Entonces yo voy sombreando acá suavemente. Recuerden, así una sombra sea oscura, tengo que hacerla suavecita. Siempre voy sombreando gradualmente. La sombra proyectada, incluso también lo que les decía en el ejercicio previo, el anterior tutorial, también tiene un ligero degradado. Entonces yo voy sombreando acá y vamos creando nuestro volumen, ¿vale? Poco a poco. Acá le voy marcando la base, ¿cierto? Para que parezca que esto de verdad está apoyado sobre algo. Miren cómo la línea empieza a desaparecer. Entonces la idea es que yo no haga líneas definidas, sino simplemente vamos haciéndolo así gradualmente, gradualmente, voy definiendo, voy degradando, ¿sí? Las líneas, poco a poco también vamos marcándolas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no hago una línea marcada, yo no hago una línea así totalmente definida, sino simplemente
la voy sombreando. Entonces yo voy haciendo acá un poquito, de pronto acá le hago así más y poco a poco las voy marcando sin necesidad de hacer una línea tan marcada, que eso queda bastante pues feo en el dibujo, no me gusta, sobre todo pues cuando estamos trabajando realismo, ¿sí? Entonces recuerden, tenemos unos tonos medios, ¿sí? Tenemos el brillo propio y poco a poco voy a empezar acá a hacer un poco más de penumbra. Entonces voy marcando un poco más la penumbra, la sombra, pero siempre suave, gradualmente. No tengo afán, no hay afán en esto, todo es con calma. Entonces vamos marcando, ¿sí ven? Y voy dejando mi brillo propio. Recuerden que este brillo propio del que yo tanto hablo no es igual de fuerte a este, ¿sí? Es un brillo que voy dejando ahí gradualmente y acá voy construyendo mis sombras. Poco a poco en el siguiente ejercicio vamos a ir viendo cómo la idea es lograr muy buenos degradados entre lo más claro y lo más oscuro. Eso es lo que nos va generando el realismo. No hay que tener miedo a oscurecer, siempre tenemos como ese temor a ir oscureciendo, pero entonces lo vamos haciendo poco a poco, cosa que no se nos vaya a ir la mano. Entonces si ven, yo voy haciendo, por eso recalco siempre tanto que esto es como de mucha paciencia. Entonces voy degradando, acá de pronto le puedo marcar otro poquito, miren que le voy a marcar un poco más la línea. Como mi sombra proyectada también tiene un degradado, miren cómo lo voy marcando, acá voy oscureciendo también de a pocos, ¿vale? Y si ven cómo va cogiendo volumen, y si ven cómo dejo acá el brillo propio, y eso me define un poco más mi forma, sin necesidad de marcar algo acá tan fuerte, sino lo voy haciendo gradualmente. De pronto podría oscurecer un poco más acá, y me va cogiendo volumen, volumen, eso. Recuerden siempre las sombras lo que hacen es esto, darnos volumen, que se vea como tridimensional, dicen muchos. ¿Listo? Vamos a pensar un poco acá adentro, si esto fuese hueco, entonces si la luz viene acá, está dando sobre esta parte, ¿cierto? Está bañando la luz en este sentido, pero al ser hueco, acá adentro va a suceder lo contrario. Entonces acá la luz va a entrar hacia esta parte, entonces adentro va a quedar oscuro acá, ¿sí? Todos estos ejercicios los voy haciendo así despacio, pues como para que ustedes los vayan asimilando, para que la explicación sea lo mejor posible y para que recuerden que estos videos quedan en la página, lo pueden ver, lo pueden repetir, lo pueden practicar, lo pueden, bueno, las veces que sea necesario, porque esto es simplemente práctica. Entonces si ven como poco a poco voy logrando ese efecto de luz y de sombra y como que va cogiendo cierto volumen, cierto realismo, que es la idea siempre. Entonces mira que hay más o menos, pues siendo una figura muy básica, geométrica, ya empezó a coger como un poco de realismo. Voy a ponerle acá un poco más de contraste, sobre todo para que se vea ahí en la pantalla, ¿no? Normalmente yo trabajo muy suave, pero pues en este caso por lo que lo estamos viendo a través de la pantalla, la iluminación y todo, pues lo voy a hacer un poquito más oscuro. ¿Listo? Entonces ahí voy oscureciendo, entonces si ven como poco a poco mi cilindro va cogiendo volumen. ¿Listo? Entonces recuerden siempre todo lo que trabajamos en el video pasado, los ejercicios que hicimos para soltar la mano, pensar muy bien de dónde viene nuestra luz, cómo vamos a darle a esto volumen. Siempre tenemos este concepto, es tal vez de lo más importante, por eso quise retomarlo y ampliarlo un poco más para que no se quede como en el vacío, ¿no? O sea, si tienen alguna duda, por eso les digo, la pueden ir escribiendo, la voy contestando acá en el en vivo, si no, pues la vamos resolviendo después a medida, ahí cuando publiquen, igual después les resuelvo sus dudas. ¿Listo? Entonces miren cómo poco a poco voy generando esos contrastes. ¿Listo? Lo hice como muy rápido para que me vayan entendiendo. Vamos a pasar a uno. Este ejercicio me parece muy chévere porque ya empezamos a trabajar formas
un poco más complejas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos, este lo tenía dibujado previamente para hacer como una especie de, digamos, de, ¿cómo se diría esto? Es como una lamparita de esas de gas, ¿vale? Y también vamos a trabajar dentro de eso un poco el efecto de cristal, que siempre es una duda. Lo que es trabajar cristal, metales, transparencias, es complicado. Bueno, no tanto lo complicado, pero sí es de mucha observación, que recuerden que es otra palabra, otro concepto que les he trabajado bastante. Acá hice el dibujo previo, simplemente como para que me entiendan también un poco lo que habíamos hablado de las bases del dibujo, que es empezar a trabajar todo en formas muy geométricas, ¿sí? Recuerden también que siempre se debe dibujar muy suave, ¿sí? Acá lo marqué bien para que lo vean, pero vean que en este, siendo el mismo, ya podía borrar, tengo que borrar todas estas líneas guías que había hecho previamente, ¿sí? Entonces al hacer eso, vean como ya acá también había hecho un boceto previo como para empezar a marcar mejor la luz y las sombras, ahorita ya lo vamos a ir terminando. Bueno, entonces ¿cómo podría dibujar yo este objeto? Siempre recalco eso y en cada ejercicio que hagamos siempre será igual. Vamos a empezar con figuras geométricas. Entonces, ¿cómo podría yo hacer estas formas? Mira, me gusta mucho, les decía, uno cada, pues no sé, creo que cada quien enseña según su proceso, su experiencia como muy personal. Entonces, en mi caso me gusta mucho usar ejes, ¿sí? ¿Por qué? Por la simetría. Entonces, mira, yo primero de pronto marco un eje así sencillo, ¿vale? Esto ya lo voy a hacer con negro, lo voy a reteñir bastante. Entonces, acá ya tengo esta forma. Acá puedo empezar a cuadrar, mira, tengo un rectángulo y un círculo. Si yo empiezo a trabajar esto, mira, ya le empiezo a dar mi forma poco a poco, y entonces acá ya puedo empezar a dar como esa forma como una gota, digámoslo así. ¿Sí ves? Mira, en base a esto, a estas figuras geométricas que marqué previamente, ya puedo empezar a darle acá una mejor forma. Y si ven cómo me voy guiando y me va dando mucha simetría, mucha simetría. Entonces por eso lo estoy haciendo con negro, primero lo dibujé con rojito para que me entendieran la parte de las formas geométricas y mira ahora cómo lo voy, ahora sí ya le voy dando mi forma. Si ven cómo es mucho más fácil, si yo hubiera dibujado eso desde un principio así, pues hubiera sido, no sé, menos simétrico, ¿vale? Entonces lo voy dibujando así gradualmente, acá voy marcando todo lo que necesito, mira, le voy dando una base. Me gustó y lo explico así detenidamente, nuevamente cómo lo dibujo, sobre todo por algo que ya empieza a complicarse mucho en el dibujo, y es hacer formas ovaladas, círculos, cuando tienen curvas, ¿cierto? No siempre vamos a dibujar cosas muy cuadradas. Entonces mira cómo ya lo voy dibujando y le voy dando acá poco a poco la forma. Mira que acá marqué óvalos, 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 y dentro de todo eso no es que los vaya a reteñir, sino simplemente les empiezo a dar esta forma acá. Me voy guiando con todos esos óvalos que marqué y le voy dando la forma. Me sirve mucho mi eje, como les decía, siempre puedo trabajar los ejes para la simetría, ¿sí? Más o menos calculo que tiene una simetría. Es más, por ejemplo, acá en algunos casos, eh, yo podría de pronto guiarme también así, podría hacerlo como en cruces, también para que me ayude un poco más en esta parte simétrica. Y si ven como poco a poco ya iría detallando mi dibujo, ¿cierto? Entonces ya lo voy detallando un poco más, por eso digo, lo trato de explicar lo mejor posible para que lo practiquen. Y ahorita a este mismo le vamos a empezar a trabajar sombras. Entonces van a ver cómo cambia y cómo el realismo es, depende de todo este proceso, de todo este trabajo. Entonces si ven que ya más, ya le di la forma mucho mejor. Por eso lo tenía preparado desde cero. Porque digamos, si yo saco, de una vez empiezo con esto, pues va a ser más difícil dibujarlo. Entonces por eso traté de hacer todo el proceso. Entonces acá tengo el proceso del dibujo y este vendría a ser el resultado, ¿cierto? Ya teniendo eso, pues lo que les decía, siempre dibujo muy suave y voy a borrar todas estas líneas que ya no necesito, ¿cierto? Voy a borrar todo esto y ya voy a empezar
a trabajar mis sombras, que ya sería el proceso con el que vengo acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan ya en este como tal, en el que ya voy a empezar a sombrear, sí fue muy tenue la parte de las líneas y voy a empezar a darle sombras. Un consejo que siempre doy, no sé, es cuál. Empezar a sombrear, a trabajar mi dibujo de arriba, pues voy a mostrar como la página, digamos que yo estuviera trabajando en toda esta página, por lo general siempre empiezo a trabajar en este sentido. En mi caso soy diestro, entonces empezaría a trabajar de la parte superior izquierda y voy sombreando y voy poco a poco hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué lo hago así? Resulta que de pronto empecé a trabajar por esta parte de mi página y a medida que voy subiendo voy a apoyar mi mano y voy a dañar el dibujo, ¿sí? Entonces, como que siempre buenos días a Tulio, Alejo, también que los veo por ahí, Harvey, bueno, varios, muchas gracias, el profe Gonzalo. Entonces, ahí vamos trabajando, ¿sí? Entonces, si me entienden, por lo general, entonces siempre mi consejo es empezar a trabajar en este sentido, las sombras y hacia abajo. Con eso no voy a tener que dañar mi dibujo. Llegado el caso, otro consejo. De pronto yo siempre voy a tener que ir a hacer retoques, a cuadrar otras cosas. Puedo apoyarme en una hoja. Entonces yo simplemente lo que haría es, resulta que necesito devolverme a trabajar algo acá. Yo puedo poner mi mano, apoyarme en una hoja y vuelvo y trabajo. Con eso no voy a dañar mi dibujo con el dorso de la mano. Entonces empiezo a trabajar acá y estoy apoyado en una hojita. No voy a dañar nada, ¿vale? Entonces puedo seguir trabajando así. Otra cosa que también sirve, que también es muy bueno para trabajar en la medida en que uno lo va usando, se llama el fijador artístico. ¿Listo? Entonces, fijador artístico. Eso es como una especie de, digamos, de laca. Fijador artístico. Es como una especie de laca. Entonces yo pongo mi dibujo vertical y con el fijador, con la laca, lo esparzo. Dejo que se seque, vuelvo y le doy otras capas y ya el dibujo va a quedar totalmente protegido. ¿Sí? El dibujo va a quedar totalmente protegido. Incluso yo ya le podría hacer esto y no se va a dañar. No va a pasar absolutamente nada. Este fijador yo lo puedo usar ¿en qué? Lo puedo usar con lápiz, lo puedo usar con carboncillo, lo puedo usar con colores, bueno, con N cosas. Entonces esa es una muy buena herramienta. Me parece muy chévere porque pues no solo cuidar el dibujo, sino, no sé, a veces de pronto uno no le aplica eso y resulta que yo me voy a mandar a marcar mi cuadro, mi obra, mi dibujo, y pues me lo dañan, ¿cierto? La persona de la marquetería no va a estar tan cuidadosa en cuanto a no frotarlo, en cuanto al roce con otras superficies, entonces se me va a dañar. Y el lápiz y el carboncillo es muy fácil que se dañen, ¿vale? Ana María, me dices graduada, no tengo el placer de conocerte. Bueno, gracias, espero que le saques mucho provecho a las clases. Listo, entonces acá vamos poco a poco. Vale, entonces bueno, ya vamos empezando nuestro proceso de sombreado. Ahí mientras vamos hablando como un poquito de todo. Vamos hablando un poco de técnicas, vamos hablando así como ahorita del fijador, listo. Entonces les decía, en esta parte de acá voy a empezar a crear el efecto de brillo, como de transparencia, de cristal. Entonces mira, empecé con un ligero, no sé si ahí se alcanza a ver bien, con un ligero sombreado, muy suave, muy tenue, y voy dejando espacios en blanco, voy dejando brillos, ¿sí? Voy dejando brillos, porque eso es muy importante cuando estoy haciendo, bueno, todo, pero en este caso cristalería para que se vea lo transparente, ¿sí? Vamos a empezar entonces poco a poco, gradualmente, voy a empezar a darle más sombras. Entonces ahora sí a poquitos. Y se van a dar cuenta cómo va empezando a aparecer, digamos que, digo yo, la magia de esto, del asunto. Entonces voy sombreando. Digamos que todo el proceso va a ser este, por eso digo, la idea es que ustedes, si no alcanzan a entender algo hoy, o obviamente no alcanzan a practicarlo, todos los videos quedan ahí en la página, lo pueden ver, lo pueden volver a ver, lo pueden volver a ver y seguir practicándolo. ¿Listo? Entonces mira, ahí poco a poco voy subiendo los tonos.
Listo, yo sé que de pronto no es que se alcancen a notar muy bien aquí a través de la pantalla, pero ahí gradualmente. Entonces, mira, le voy subiendo. Y ya ahorita, por ejemplo, hay algunos momentos en los que, no sé, se me fue la mano en la sombra o algo, entonces puedo utilizar mi borrador como un pequeño herramienta de dibujo en cuanto a eso de darle brillos. ¿Listo? Entonces, mira, ahí voy trabajando. Mira que acá, por ejemplo, lo que les decía ahorita, acá marqué un poco la forma, acá también, pero no he hecho una línea, o sea, no he hecho esto, no he hecho una línea para darle forma porque eso me parece que queda feo. Por allá rompieron algo. Entonces ahí voy trabajando acá de a pocos. Voy trabajándolo, le voy dando acá. Mira, entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Que sin necesidad de marcar la línea, mira como con las sombras, el ojo, el cerebro se encarga de completar toda la forma, toda la figura. ¿Sí ven? Entonces voy trabajando acá, acá le puedo generar otro poquito de contraste. Cuando a veces tengo, bueno, les decía ahorita lo de la herramienta del borrador, el borrador también me puede generar brillos, o sea, también en este caso puede ser una excelente herramienta de dibujo. Siempre he recomendado sobre todo trabajar con la famosa plastilina limpia tipos. Creo que todos la conocen. Bueno, para los que no la conocen, es una plastilina azul, ¿sí? Si en algún momento de pronto leen en algún libro de dibujo, entonces van a encontrar, según la traducción, a veces dicen goma maleable. Entonces no se preocupen, es la misma limpiatipos que conseguimos acá en Colombia, se llama así, limpiatipos. Se tiene ese nombre, digamos, limpiatipos, porque no sé cuántos de los que ven acá el video, en mi caso alcanzamos a trabajar con máquina de escribir, ¿sí? Entonces la máquina de escribir, eh, lo que golpeaba, ¿sí? Las letras estaban impresas, digamos, estaban, se me fue la palabra, ¿sí? Estaban grabadas, lo que viene de la tipografía. Entonces eso golpeaba en una cinta y ahí quedaba en la hoja escrita. Entonces cuando cometíamos algún error, usábamos esa plastilina para borrar, ¿sí? Hoy en día pues simplemente le damos control Z o bueno, vamos ahí borrando el texto, lo corregimos fácilmente. Digamos que en esa época se manejaba así, entonces usábamos la limpiatipos y con eso borrábamos. Entonces de ahí viene ese nombre, bueno, es el nombre que se le da acá, pero por eso les digo, de pronto si ven algún libro de dibujo en algún momento y les hablan de goma maleable, es exactamente la misma. Bien, ¿por qué recomiendo? Entonces, bueno, después de toda esa historia de la limpiatipos, ¿por qué la recomiendo? La recomiendo porque, bueno, cuando yo borro normalmente, ¿sí? Sea este borrador, sea el borrador típico de Natal, que sea, entonces yo borro y genero un residuo, ¿sí? Entonces si yo hago esto y lo hago sobre mi dibujo, pues obviamente lo puedo dañar, ¿cierto? Resulta que entonces dice, bueno, entonces no voy a pasar la mano, sino entonces voy a soplar. Entonces soplo y no siempre va a quitar todo el residuo, ¿cierto? Y de pronto cuando estoy soplando el residuo, puede que me salga un poquito de saliva. Entonces también obviamente pues voy a dañarlo. Entonces por eso me gusta mucho la limpiatipos. Primero no deja residuo, ¿sí? Entonces esa yo la puedo trabajar con lápiz, carboncillo, con lo que quiera. Entonces voy borrando con la limpiatipos, no me baja residuo. ¿Y por qué le dan, por ejemplo, en los libros o textos el nombre de goma maleable? Que también es muy importante, es otra característica de ese tipo de plastilina. Que resulta que yo le puedo dar forma. Yo tengo este borrador y yo necesito borrar algo acá muy pequeño. Entonces no puedo, pues, es grande, es grueso, ¿sí? Mientras que la limpiatipos o goma maleable yo le puedo dar la forma. Yo le doy como una forma
le dejo una puntica muy pequeña y borro donde necesito, ¿sí? Entonces, por eso también la recomiendo bastante. Entonces recuerden, si ya se dedican juiciosos a esto, van comprando poco a poco sus útiles, digámoslo así. Entonces lo que hablábamos la otra vez ya de los lápices, van comprando su plastilina limpiatipos. Después más adelante también iremos trabajando un poco eh, lo de, lo de los papeles, que también es muy importante, ¿cierto? Entonces no todos los papeles nos funcionan exactamente igual. Sí, hay papeles que son mejores para una cosa, para otra, por el grano, según lo que yo quiera trabajar, en fin. Bueno, si ven cómo a poco le voy dando, voy generando volumen y miren cómo estos brillos me van dando el efecto de que es cristal. Entonces, a pesar de que sea cristal, de que sea metal, de que sea lo que sea, siempre va a tener muchos contrastes, va a tener pedazos muy oscuros y va a tener pedazos muy claros. Mira ahí cómo poquito a poco va cogiendo. Digamos, podría pensar que acá también lo va a generar un poco más de contraste. Entonces como que le voy dando acá. ¿Sí? Entonces es no tener ese miedo a oscurecer. Que eso es lo que veo que a muchos, incluso, bueno, cuando uno está empezando, sí, le da miedo oscurecer. Le da miedo que de pronto se le va la mano oscureciendo y dañó el dibujo. No, entonces por eso siempre gradualmente lo voy haciendo. Entonces mira, acá también voy a hacer lo que decía ahorita, no voy a hacer una línea totalmente definida, sino poco a poco la voy trabajando, le voy dando la forma, acá le puedo generar un poquito más de contraste. Entonces para que también me dé esa sensación de que esto sí es como redondo, ¿no? Que si viene como así y de pronto sobresale como esa, digamos, barriguita, por llamarlo así. Entonces mira, ahí poco a poco lo voy trabajando, ¿vale? Entonces mira, cómo me va cogiendo ese efecto y ese efecto de volumen. Bien. Otra cosa, digamos, cuando uno está trabajando cristalería, es súper importante, incluso por ahí todavía lo tengo guardado, fue de mis primeros dibujos, así como cuando estudié esto, y era hacer un vaso de cristal y dentro del vaso habían como unos balines, entonces tenía que trabajar, el ejercicio era como trabajar el cristal, que es transparente obviamente, y cómo iban a ver los balines adentro que son metálicos, entonces todos los brillos y todas esas partes oscuras que iban a contrastar. Me pareció un ejercicio bastante interesante, muy bonito, entonces a qué iba con todo eso, el cristal, al ser transparente siempre tenemos que tener en cuenta, pues en este caso no, pero qué hay detrás, ¿cierto? Entonces si yo estoy haciendo, no sé, un bodegón, entonces digamos que no sé, vamos a hacerlo acá, entonces si acá está el cristal, no sé, que acá hubiese algo de cristal, vamos a hacer, no, vamos a hacer un florero, digamos que acá hay un florero, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van a ver las flores dentro del cristal? Eso va a tener agua, detrás de esto va a haber algo, no sé, de pronto detrás hay una cortina, entonces, ¿cómo se van a ver todas esas transparencias? Obviamente, ¿cómo se van a ver todas esas transparencias? ¿Sí? ¿Cómo se va a ver todo? Entonces, tener muy presente todo eso. Acá le vamos a hacer una pequeña adaptación, como si ahí fuese. Entonces, mira, voy trabajándolo de a poquito, lo voy oscureciendo gradualmente, como si acá fuera de pronto donde se prende la llamita, ¿sí? Entonces, no sé si hay, sí, allá se está viendo mejor. Entonces, ahí vamos. Sí, y hay de pocos. Entonces, mira que acá incluso también debajo de esto le dejé un pequeño brillo, también como ese brillo del cristal. Y vamos a seguir acá con la parte de la base. Entonces, lo que nos está soportando esto, si ven como poco a poco las sombras se me van desapareciendo, las líneas, digo las líneas. Entonces vamos a decir que la luz viene como más, como hacia este lado. Entonces voy a empezar, si la luz viene de ese lado, pues obviamente me va a generar más sombras hacia acá. Entonces las voy trabajando de a pocos.
que hay que tener muy en cuenta, muy presente, que también siempre lo recalco bastante, y es que no se nos pierdan las formas. A veces tenemos una forma circular, no sé, ¿cierto? Y cuando le aplico la luz y la sombra termina volviéndose más ovalada o bueno, le voy cambiando, ¿sí? Ejemplo, si yo ya estoy haciendo, no sé, una nariz, estoy haciendo un retrato y estoy trabajando una nariz, bueno, voy a reteñirla más. Digamos que yo estoy haciendo esto, ¿cierto? Y si yo le aplico más las sombras, puedo cambiar la forma de la nariz. Entonces esa no es la idea. O lo que les decía, si yo estoy haciendo un rostro de una persona, le puedo cambiar las facciones al aplicar más las sombras. Entonces por eso es que es importante ir trabajándolo así poco a poco. En primero figuras un poco más sencillas, cosas un poco menos complejas. Entonces miren cómo voy ahí, cómo le voy dando acá la forma. ¿Sí? Seguimos acá en el siguiente, la siguiente parte de la base. A esta incluso le voy a añadir un poco de textura de pronto como si fuera algo así, ¿cierto? Y lo voy trabajando de a pocos. Esta parte al estar como más escondida, digamos que es un poco más angosta, podría tener un poco más de sombras, pero no por eso voy a hacer algo totalmente oscuro, sino siempre lo voy oscureciendo gradualmente. De pronto acá le puedo ir aplicando un poco más de sombras, pero siempre de a pocos, ¿sí? Que no se me pierda la forma. Y ahí voy detallando, después poco a poco voy mirando a ver dónde más necesito hacer algunos arreglos, dónde le puedo generar un poco más de contrastes. Sí, si ven cómo ahí va cogiendo la forma, va cogiendo forma, de pronto acá yo podría pensar también en meterle un poquito más. Sí, entonces siempre piensen en que estos ejercicios, la idea es practicarlos bastante, por eso trato de hacerlo todo como muy despacio, como explicado lo mejor que puedo, ¿vale? Para que lo vayan pensando, lo vayan tratando de digerir. La idea es que las sombras también, al hacerlas de a pocos, se vean muy ordenadas, ¿no? Siempre que se va viendo como más o menos ordenadito todo. ¿Por qué? Porque a veces empiezan a sombrear, entonces hacen así, después hacen otras así, y entonces eso se ve todo, ¿sí ven? Se ve bastante desordenado. Entonces, no, la idea es que la sombra se vea bonita, voy oscureciendo poco a poco, gradualmente, gradualmente. ¿Listo? Entonces seguimos acá, vamos trabajándolo, de pronto entonces seguimos acá explicando. Si la luz viene como en este sentido, esta parte quedará un poquito más iluminada, entonces le puedo dejar acá un poquito más de luz, ¿cierto? De pronto acá esta parte podría ser más oscura, pues va a estar como más escondida, ¿cierto? Porque acá esto le está dando un poco de sombra y voy trabajándolo, voy siempre con calma. Acá vamos a empezar también a sombrear, digamos esta parte va a quedar un poco más oscurita y lo vamos trabajando. En algunos lados, por ejemplo, le podría dar un poco de brillo, pues no tengo acá mis limpiatipos, entonces suavemente le borro con el borrador del lápiz y acá poco a poco lo voy oscureciendo. Entonces acá le vamos a poner un poquito más de oscuridad, muy suavecita, muy poquitica. Y este lado sí, como la luz viene de acá, ¿cierto? De la izquierda, entonces va a quedar un poco más oscura, pero entonces recuerden que siempre voy oscureciendo gradualmente, gradualmente, gradualmente. Acá empieza a salir otro concepto que después también lo vamos a trabajar. Por ejemplo, se usa mucho ya en figura humana. Me gusta mucho aplicarlo, sobre todo en eso, pues trabajarlo como en rostros, en cuerpos. Y es un concepto que es como muy como el yin y el yang. Vamos a dibujar acá un yin yang así como rápido.
puede que se suene de pronto muy espiritual, muy filosófico, pero pues es la verdad. Entonces tenemos acá un yin yang, ¿cierto? Lo voy a hacer así como rápido, pero para que me entiendan. Entonces, ¿en qué podríamos aplicar esto? Que donde hay oscuridad, siempre va a haber algo de luz, ¿cierto? Y donde hay luz, siempre va a haber algo de oscuridad. ¿Listo? Entonces este concepto, por eso digo, suena como muy espiritual, pero aplica bastante para el dibujo. Entonces donde tengo sombra va a haber luz, donde va a haber luz va a haber alguito de sombra. Lo mismo pasa acá, entonces yo estoy haciendo un dibujo y así esta sea la parte más iluminada, más oscura, mira, esta puede ser la parte más oscura, pero va a haber algo de luz, ¿cierto? O esta va a ser la parte más iluminada, ciertas partes que voy a dejar con más luz, pero va a haber algo de sombra, así sea muy tenue. Entonces este concepto, no sé, me parece importante. Ya de pronto, a medida que vayamos avanzando, cuando ya empecemos a meternos un poco más hacia lo que les digo, como de figura humana y todo eso, entonces lo vamos a ver un poco mejor como explicado, ¿sí? Entonces si ven como poco a poco mi dibujo con lo que empecé, que fue esto, ¿cierto? Que fue lo que les expliqué, como todo ese proceso que ya lo habíamos visto, pero pues me parece que no sobra repetirlo. Entonces miren como todo ese proceso y miren ya cómo lo voy convirtiendo poco a poco en un dibujo. Y no quiere decir que ya esté terminado, siempre a medida que voy trabajando y voy dibujando, voy mirando y de pronto digo, acá me falta otro poquito, acá le voy a borrar en algún lado, le voy a poner más brillo, ¿sí? Pero poco a poco, esto no es de afán. Por eso digo, acá trato de hacerlo como muy rápido, pues porque no podemos quedarnos 2, 3 horas haciendo un en vivo, o de pronto ustedes también hasta se aburren. Y pues para que ustedes entiendan el concepto y lo puedan trabajar de una forma muy básica, ¿vale? Entonces mira más o menos ahí ya cómo va cogiendo forma. Entonces seguimos con esta base. Entonces, acá lo mismo, vamos a empezar de pronto esta ya va a quedar en algunos lados más clarito, en otros lados más oscuro, entonces yo le voy poniendo acá cierta sombra y de a poco, acá puede que tenga un poco más de sombra. Entonces la idea de esto es lo que muchos dicen, ¿no? Se vuelve como hacer un dibujo tridimensional, pues no es que sea el dibujo tridimensional, es solo el efecto luz y sombra, no es absolutamente nada más, es solo ese efecto. ¿Listo? Entonces mira que ahí poco a poco, no sé si alcanza a ver, ahí poco a poco va empezando a generar volumen. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vuelvo y les digo, lo trato de hacer como muy eh, rápido, pero pues cuando ustedes tengan el video ahí lo pueden ver, lo pueden repasar, lo pueden practicar, lo pueden seguir trabajando y trabajando y trabajando, entonces van a cogerle bastante la práctica. ¿Sí? Entonces ahí vamos trabajándolo a este lado, entonces como decíamos, la luz viene de acá, entonces esta parte va a quedar más clara, esta parte va a generar un poquito más de contraste, más oscuridad. Poco a poco lo voy trabajando, de pronto pienso que acá le podría poner un poco más de sombra, entonces lo vamos trabajando ahí gradualmente. Lo que les explicaba la otra vez también, digamos, me gusta mucho, en mi caso, lo voy a hacer por acá aparte, me gusta mucho trabajar las sombras de manera diagonales. Me parece que da unas sombras muy estéticas, ¿sí? Cuando yo lo manejo en este sentido diagonal. Voy a hacerlo más fuerte para que se note. Entonces me gusta más en diagonales que trabajar las sombras tan horizontales o verticales, ¿sí? Entonces me gusta mucho manejarlas en diagonales, pero no quiere decir que en algunos momentos, sin que se vea desordenado, por eso digo solo dando la práctica, yo pueda cruzar otras. Entonces de pronto yo acá puedo manejar algo así más eh, vertical, o lo puedo manejar horizontal, o las puedo cruzar en otro sentido. Si ustedes observan acá en este detallito, de pronto ya cogí mi lápiz más como en punta, entonces ya estoy trabajando un poquito más
en líneas, ¿cierto? Entonces si ven cómo, cómo coge el volumen poco a poco. Se supone que esto es un objeto que sobresale, entonces esta parte de acá abajo quedaría más en sombra también, para que nos dé esa sensación. Miren, ahí lo voy a trabajar como, vuelvo y digo, como rápido, pero la idea es que me entiendan el concepto. Entonces miren cómo me empieza a coger poco a poco el volumen, poco a poco. Sí, si ven que es un proceso. Acá por ejemplo la manejé en esa forma, le voy a aplicar unas un poquito, así como formando lo que es como medio redondito, y lo vamos trabajando gradualmente. De pronto hacia esta parte de acá volvemos a lo mismo, entonces esta parte de acá ya podría ser un poco más oscura. Y si ven la importancia de que la línea va a desaparecer. Entonces simplemente lo que me da las formas es la luz y la sombra. Eso es lo que me va dando la forma, no es nada más. Yo no estoy marcando líneas, nada, simplemente el contraste entre oscuridad y luz y todos esos tonos medios, todos esos degradados me van haciendo ese efecto de tridimensionalidad. ¿Sí? Vale. Me dice qué tipo de lápiz está utilizando ahora. Bueno, este es el lápiz típico, el que llaman lápiz de chequeo, que es el lápiz rojo. Ese se consigue fácilmente en cualquier miscelánea, papelería. O sea, no tiene, es el lápiz de chequeo, se llama así, lápiz de chequeo, que es el lápiz rojo. Pues no sé, ya son, ¿cómo decir? Sí, costumbre o, bueno, mañas, no sé si esté bien, mañas que va cogiendo uno con el tiempo, cada quien va cogiendo sus gustos. Pues a veces me gusta mucho dibujar con el rojo, pero pues también se puede hacer con lápiz común y corriente, o sea, no hay ningún problema por eso. A ver, vamos mirando acá qué más comentarios o preguntas hay. Bueno, acá me preguntan el uso de algodón para esparcir y generar algo de sombra, ¿en qué momento se puede utilizar? ¿Qué tipo de efecto puede generar este elemento? Bueno, en algún momento, bueno, en el video anterior, les comentaba que la idea es que yo logre los degradados, sea con lápiz, con carboncillo, con lo que sea, poco a poco con mi lápiz, con el movimiento y con la presión que ejerzo en mi mano. ¿Sí? Si yo necesito hacer algo muy duro, si yo necesito hacer algo muy suave, como estaban viendo ahorita, puedo ir trabajando suave y puedo ir trabajando duro. Eso ya se vuelve como una memoria muscular. ¿Sí? Entonces yo necesito hacer algo muy suave y ya mi mano por reflejo reacciona y hace muy suave o lo hace más oscuro. No soy totalmente amigo del difuminado, ¿sí? Tampoco lo condeno, o sea, tampoco puedo decir, no, es que difuminar es muy malo, pero en cierta forma a veces me parece muy facilista. Entonces el difuminado es como muy facilista, entonces no me gusta es por eso, porque prefiero como que trabajen mucho en el proceso de soltar la mano y que yo logre esas sombras muy suaves y parejas sin necesidad de difuminar. A veces usan algodón, el dedo, papel higiénico, hay unos cositos que venden que se llaman difuminos. Entonces vuelvo y digo, no estoy condenando, no estoy diciendo que sea totalmente errado el usar el difuminado, pero prefiero hacerlo mano, o sea, prefiero hacerlo con la sola presión. Voy a voltear nuevamente acá. ¿Sí? Entonces en algún momento trabajábamos eso, entonces lo que yo les decía, como un recorderis así suave. El movimiento simplemente es un péndulo. Ya esto se va volviendo un reflejo, entonces el movimiento simplemente es un péndulo y yo voy retrocediendo gradualmente. Entonces no me van a quedar espacios en blanco y voy logrando un tono muy suave. ¿Sí? No sé si ahí se alcanza a ver. Bueno, espera a ver si con lápiz se nota más. Entonces voy haciendo un movimiento como un péndulo, muy suave, y no me van a quedar espacios en blanco. ¿Sí? Ahí se nota más. Bueno.
Porque a veces acá lo va a hacer más duro, a veces lo que hacen es como trabajar en círculos. Ahí lo estoy haciendo bastante oscuro, entonces quedan estos espacios en blanco y ahí es cuando entran con el difumino. ¿Listo? No quiere decir que esté mal, vuelvo y digo, no quiere decir que esté mal difuminar. Cuando, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, sobre todo, por ejemplo, rostros de hombres, personas ya con años, y si yo estoy trabajando con la sola presión del lápiz y de pronto difumino, queda una piel muy suave, como si tuviera maquillaje, como si tuviera, sí, entonces prefiero hacerlo con la sola presión. De pronto, en algún momento, si yo estuviera trabajando un rostro, no sé, de una mujer, de un niño, en una etapa inicial yo puedo cuadro, difumino en algunos lados, ¿cierto? Y ciertos contrastes me acerco así un poquito más, digamos acá que vemos más oscuro. Entonces, en ciertas partes si ya lo trabajo más oscuro y lo voy haciendo con la misma presión, ¿vale? Si ven cómo se va generando. Es más, incluso creo que ahí, esperen que es que me refleja el este. Acá está entrando la luz, lo que les decía ahorita. Entonces, esta parte de mi cara está más oscura, esta parte de mi cara está más clara. Ese era el concepto que les decía del yin yang, ¿cierto? Donde hay luz va a haber ciertas sombras, va a haber ciertas partes de oscuridad. Y donde hay sombra, donde hay oscuridad, van a haber ciertas partes de luz. Si ustedes observan, ahí hay ciertos ejemplos de luz. ¿Vale? No sé si de pronto con eso respondo la pregunta que me decían del difumino. Entonces vuelvo y digo, no lo condeno. En mi caso no soy muy amante de difuminar todo el tiempo. Pero bueno, ya cada quien le va cogiendo el tiro y pues va descubriendo su propia técnica, ¿no? Su propia esencia. Espero pues que te haya servido más o menos la respuesta. Por acá vi algunas otras preguntas. Entonces, acá Alejo le dice que sí, que es un lápiz rojo escolar. Sí, el normal. Por eso usted era el lápiz de chequeo, se llama. Tú preguntas por lápiz de chequeo, lápiz rojo. Y también me pregunta, es más complicado. Gracias, es porque en caso de necesitar alguna corrección es quizá más complicado borrar. No, por eso te decía, no hagan tan duros los trazos. Volvamos acá. Por eso decía que es ir gradualmente, ¿cierto? Si yo de una vez hago algo muy duro, pues obviamente va a ser muy difícil borrar, así sea con limpiatipos o así sea con este borrador, con el que sea, va a ser súper difícil. Y segundo, también lo que también les expliqué en algún momento, si yo hago muy duro mis trazos y lograra borrar todo eso, bueno, digamos que lo borré, pero cuando esté coloreando, cuando esté sombreando, cuando esté trabajando, va a aparecer como esa, a ver si ahí se alcanza a ver, si desaparece como esta cicatriz, digo yo en el papel, aparece como esta cicatriz, por lo que hice mucha presión. Entonces cuando borro queda esa cicatriz, sobre todo también cuando trabajo en papeles de mayor gramaje, es más fácil que me aparezcan esas marquitas si yo trabajo muy duro. Entonces la idea es ir, bueno, vamos a seguir acá mientras vamos hablando. Entonces la idea es ir de a poquitos, con calma, porque sí va a ser más difícil corregir, borrar si lo hago muy duro, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá, por eso les digo, ahí les voy mostrando, vamos hablando, voy mirando sus inquietudes, sus preguntas, pero miren cómo lo voy haciendo sin necesidad de marcar duro. Por ejemplo, esta parte se supone que sería un poco más oscura porque es como la base de la tapa, digámoslo así. Entonces la voy oscureciendo de a poquitos, siempre la voy oscureciendo gradualmente. No quiere decir que porque yo veo algo que es negro, que es oscuro, ¿sí? Yo veo algo que es negro, que es oscuro, entonces de una vez hago así el manchón negro. No, voy de a pocos, siempre lo voy oscureciendo gradualmente. Precisamente también por lo mismo que me decía ahorita la señora Fanny, ¿sí? Si de pronto me equivoco y necesito corregir, pues la idea es corregir antes de que haya cometido un error ya muy grave. Entonces digamos que voy oscureciendo siempre gradualmente. Este ejercicio, como les digo, esto de la luz y de la sombra, siempre trabajenlo con todo, o sea, esto sirve para todo, o sea, ustedes pueden con esto practicar para dibujar,
flores, para dibujar, de pronto podemos hacer más adelante un tutorial sobre eso, para todo, la luz y la sombra aplica para todo, yo puedo dibujar lo que quiera con esta técnica. Vamos a hacer acá como esta parte de la lamparita, entonces mira cómo lo voy sombreando así suave y voy generando todo el volumen, ¿cierto? Y ahorita les explico otra cosa. Bueno, en cuanto al cristal, lo que les decía ahorita, en este caso pues no se nota porque no tendríamos digamos que nada de fondo, ¿sí? Entonces mira, ahí lo voy trabajando. Entonces si el cristal, siempre tengan en cuenta eso, va a generar muy buenos brillos y va a generar muy buenos oscuros, muy buenos contrastes, es bien interesante trabajar esto. Poco a poco lo voy acá sombreando. Ah, bueno, les voy a mostrar otra cosa que ya también son como, ¿cómo decirlo? Sí, como cosas, como costumbres, secretos, tips, no sé cómo lo quieran llamar, que va uno cogiendo con el tiempo. Entonces, en mi caso, a mí me gusta mucho, a medida que voy trabajando en el dibujo, que voy sombreando, cierro un poco los ojos, ¿sí? O sea, como que trato de ver a través de las pestañas. Ya les muestro más o menos cómo, y eso me ayuda a ver un poco mejor la parte de los valores tonales. Entonces yo voy trabajando. Entonces vamos a voltear acá. Chucho. Entonces digamos que cuando yo estoy trabajando, voy sombreando, voy dibujando, voy pintando, lo que sea, y cojo y miro como así, cierro un poco los ojos y miro a través de las pestañas. Entonces al hacer eso, veo un poco mejor la parte del valor de tonos. Entonces veo mejor dónde está el punto más oscuro, dónde está el punto más claro y toda esa gama tonal que hay en medio de ellos. ¿Listo? Entre lo más oscuro y el brillo veo muchas escalas de grises. No sé si sea claro, si es el concepto así explicado a través de este medio, pero con la práctica lo pueden ir intentando. Entonces yo cojo y miro un poquito así a través de mis pestañas y veo una escala de tonos mucho más chévere. La puedo usar con lo que sea. Yo puedo tener una foto a color, ¿cierto? Tengo una foto de una persona y la estoy dibujando en lápiz, ¿sí? Entonces yo voy haciendo mi dibujo y a medida que lo voy haciendo miro la foto, observo la foto y veo mi dibujo. Oiga, acá me falta un poco más de oscuridad, acá se me fue la mano, acá hay más brillos, ¿sí me va a entender? Y voy viendo mucho mejor esa parte de los tonos. Entonces yo puedo mirar la foto, lo que sea, y la voy trabajando así gradualmente. ¿Listo? Acá vamos a seguir un poco con nuestro dibujo. Vamos acá trabajándolo, ya casi lo vamos como finalizando. Pues fue como hecho muy, digamos que muy rápido. Acá por ejemplo en esta parte, incluso uno atrás de la pantalla, veo acá que como que me falta un poquito, o sea, como que este pedazo se ve muy oscuro, entonces no, vamos a corregirlo un poquito más, entonces le voy a poner un poquito más de sombra, degradándola acá de a poquitos. Ya uno con el tiempo le va cogiendo confianza a esto. Al principio de pronto somos muy tímidos, muy temerosos de trabajar, de oscurecer, ¿cierto? Como que siempre vamos como con ese temor de que "Ay, ojalá no lo dañe, ojalá no dañe mi dibujo porque tanto trabajo para dibujarlo y que voy a dañarlo acá con las sombras, no. Entonces voy trabajando a poquitos. Incluso formas de corregir a veces dibujos. Ya también vuelvo a lo mismo ahorita, ya son como secretos, no sé si secretos, bueno. A veces uno de pronto tiene la duda de algún dibujo. Entonces yo tengo la duda de un dibujo, no sé, estoy dibujando un animal, una persona, lo que sea, y no le logro cuadrar la nariz, no le logro cuadrar el ojo, se ve torcido. Entonces simplemente me paro, puedo pararme al frente de un espejo con mi dibujo y el espejo nos muestra todos los errores que tenemos. Es increíble, no sé por qué, pero el espejo nos muestra todos los errores. Entonces yo me paro con el espejo y voy a ver los errores mucho mejor. Entonces digo, ah, veas que la boca o la nariz me quedó torcida por esto, voy a correrla hacia acá, voy a bajarla. Entonces el espejo
infalible para mostrar los errores, ¿vale? O como les decía ahorita, por ejemplo, pues ya uno poco a poco con la tecnología, a veces simplemente tomo una foto con mi celular rápido y lo miro a través de la cámara y créanme que es diferente a lo que yo estoy viendo acá en vivo y en directo. Entonces yo le tomo tomo la foto del celular, la miro y me va a mostrar también muchos errores o cositas que de pronto pasaron como desapercibidas, ¿vale? Entonces poco a poco ya cogió más volumen. Bueno, veo que ya casi va a ser la una, se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a mirar otras preguntas o comentarios. Por acá me dicen, ¿qué tipo de papel es más adecuado para trabajar? ¿Un bond es el más aconsejable? Bueno, papeles hay muchos, o sea, por eso te decía ahorita, de pronto los podemos ver más adelante, pero pues también con la experiencia vas trabajando y vas encontrando como que te gusta más, que según lo que quieras hacer. Entonces sí, claro, yo puedo trabajar con un papel bond, es bueno para trabajar también con lápices, puedo trabajar con, ¿cómo se llama? Con el bond, pero diferentes gramajes, pues también tenemos que tener en cuenta que el papel tiene diferentes gramajes, entonces hay unos que van a ser mucho más gruesos. Cuando son más gruesos, cuando me refiero al gramaje, lo miro desde el punto de vista del grano del papel, que era lo que les explicaba alguna vez. Cuando yo tengo el grano del papel, no sé si ahí se alcanza a notar mucho, no, no creo. Que tiene como textura, que el papel tiene como una textura, eso me da un efecto muy chévere, me da un efecto muy bonito. Entonces el grano del papel me ayuda bastante para eso. Entonces eso es el gramaje. Entonces por ejemplo yo puedo trabajar en Durex, puedo trabajar en papel Durex, puedo trabajar en papel Bond, puedo trabajar bueno, las que sí no recomiendo mucho, de pronto para iniciar chévere, pues para bocetear y todo, puedo trabajar con las hojas del computador, pero pues esas son hojas totalmente lisas. Hay otro que también recomiendo harto, sobre todo a mis estudiantes, pues cuando estamos empezando, que es el papel Edad Media, entonces se consigue en el blog, es un papel como amarillo, es bastante económico, un blog no vale más de 2.000 pesos, 3.000 pesos por mucho. Entonces es un papel chévere para empezar a trabajar, aparte de lo económico, pues porque vamos a necesitar mucho papel como se han dado cuenta. Y bueno, ahí poco a poco seguiremos hablando de eso. Espero bastante que les haya gustado. Recuerden que esto es una campaña con el hashtag La U me cuida. Y pues espero que nos veamos más adelante. Practiquen mucho esto. Traté de hacerlo todo muy detallado, lento, para que vayan viendo el proceso, para que lo sigan practicando. Y ya en la próxima seguiremos avanzando. Vamos con calma. Practiquen mucho y espero que todos se encuentren bien y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.